Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, frío día, miércoles, y aquí estamos en Línea 1 con las noticias más frías todavía. Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta a su disposición, también diario USACH.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522, y obviamente en todas las redes sociales. Ahí estamos en Somos Línea 1. Daniela Figueroa Videla, qué frío, sí, pero más frío había ayer en la moneda. Sin duda. Nosotros al menos seguimos acá al pie del cañón. Como dijo ayer Cas, al pie del cañón, literal, a propósito también del patio de los Naranjos, despidiendo ahí a Mara Cedini en particular y por supuesto a Trinidad Steiner, de lo cual por supuesto vamos a hablar en esta jornada, en nuestro análisis, como siempre acá en Línea 1. Oye, toda la razón, Ale, yo te había dicho pocos minutos antes, ¿no? Que no había sentido tanto frío. No. Y me equivoqué porque la verdad que está congelado. Ahora salí nuevamente y hay 2,8 grados a esta hora. Bajó yo salí de los mi 3. Casa en los altos de Peñalolén. Sí, pues ahí yo sé que tú vives fuera allá. Alto. Después. Claro. ¿Y? Oiga, ¿Qué temperatura? Es una comuna bien popular, ya, bonita. No te tirís para abajo. Oiga, 3 grados hacía. ¿A qué hora? ¿4, 5 de la mañana? No, a las 5, hoy día sale un poquito más tarde, 5:16 por ahí. Ya, ay, qué exacto, qué preciso. Sí. Ya, mira, efectivamente, en Pudahuel fue de 1,1 la mínima, en Santiago de 3 y en Tobalaba de 6,6. Así que mucho frío y vamos a alcanzar los 21 grados con una nubosidad parcial que se va a mantener durante toda la jornada en este miércoles 20 de mayo con cara de viernes para muchos, nosotros nos incluimos. Y mañana feriado, jueves 21, vamos a alcanzar los 18 grados, mínima 7, menos oscilación térmica y nublado casi toda la mañana. En la tarde sale el solcito. Voy a ver las calles, ¿te parece? Porque hoy día tiene cara de viernes, de hecho el metro estaba lleno, como que fuese viernes. Como todos quieren escapar rápido. Sí, los que pueden también. Fin de semana largo. A ver, en la comuna de Santiago hay restricción de pista izquierda en avenida Mata al Oriente con Roberto Espinosa, debido a una colisión de 2 vehículos, así que precaución. Y la autopista Ruta 78 hay un camión detenido en el kilómetro 9,8, sector Vespucio, esto en dirección hacia Santiago. La pista lenta está restringida, así que conducir con precaución, por cierto. Y lo último, niebla, o sea, visibilidad reducida y pavimento resbaladizo en un tramo en específico. Mira, dice acá en la ruta 68, hacia la costa, desde Curacaví, y en ruta 78 desde Padre Hurtado. Así que ojo en esos puntos. Y en Isla de Maipo, sector La Puntilla. Conducir siempre manteniendo la distancia del vehículo que antecede. Veamos el metro de Santiago. Está funcionando. ¿Te gusta el metro? ¿Hace cuánto rato que no te subes al metro nuevamente? No, ya de hace ratito. Te voy a invitar a pasear. No hay metro en Peñalolén, ¿cómo quiere que me suba? Grecia, po. Pero yo vivo allá en el cerro vivo yo. Ahí, buena. Después de el arriero. De donde yo vivo viene la Universidad Adolfo Ibáñez, sí. Fue Cerro Pelado, ¿no? Sí, hablando. Sí, conozco la comunidad ecológica. Ya, no, el metro está funcionando regio para ti con toda la red disponible desde la hora punta. Alejandro Guillé Álvarez. Vamos con entonces la restricción y por supuesto la pregunta del día. Claro, miércoles 2 y 3. Deje el autito en la casa con el frío y todo, pero si no lo van a multar. Pues se ponen bien bravos los carabineros. ¿Te han parado alguna vez por eso? No, pues si no... No, pero alguna vez, dije, alguna vez. Una vez. ¿Una vez? ¿Y? Pero venía del norte, ¿qué sabía yo de... ¿Te la sacaste? De restricciones? No, me pasaron multa entrando a Santiago. Ah, pucha. Estoy hablando hace como 30 años. Ya. Yo, provinciano. No tenía idea. Y me dijo ¿usted sabe qué día es hoy? ¿Es miércoles? El día de la multa. No, bueno. ahí debuté con esto de las restricciones. Y dijiste nunca más. No. Cambio el auto todos los años entonces. Claro. Eso dijiste. Para que más no fácil. Problema el catalítico. Ya, pues vamos, avanzamos. Vamos con la pregunta del día. Cántala tú. Bueno, el presidente Kast realizó el cambio de gabinete más rápido desde la vuelta a la democracia. Como el Far West, sacó la pistola y 2 balazos y con sonrisa igual. Claro, ¿y qué te parece? A lo clínico. ¿Qué le parece a usted este cambio de gabinete? Ya, tenemos 3 opciones. La primera es una decisión oportuna. En la previa, claro, y en la previa al 1 de junio, en la previa de la discusión en general y particular de la mega reforma y en la previa de la interpelación a la ministra Steiner.
¿Cuál es la otra? Decisión oportuna y necesaria. La segunda demuestra liderazgo del presidente Kast. Exacto. Se anticipa una crisis que crecía. Exacto. Y 3. Y la tercera, ahora sí, empieza el gobierno, a 69 días de ese 11 de marzo. Esas son las opciones que tú puedes responder en nuestra pregunta del día, que está siempre alojada en @radiousach, @tvusach, nuestra cuenta de Instagram. Vamos entonces con las principales noticias, 7:35. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. El presidente José Antonio Kast realizó su primer cambio de gabinete a 69 días de asumir, removiendo a Trinidad Steiner en seguridad y a Mara Cedini en la Secretaría General de Gobierno. En su reemplazo asumieron Martín Arrau y Claudio Alvarado, este último como biministro. Este es un ajuste con el que el gobierno busca iniciar un nuevo ciclo político y evitar nuevos flancos en la antesala de la cuenta pública. El presidente José Antonio Kast defendió su primer cambio de gabinete y aseguró que no hay soluciones mágicas y que los resultados no son inmediatos. El mandatario reconoció que no esperaba realizar un ajuste ministerial tan temprano, el más rápido desde el retorno a la democracia, y expresó su cariño y afecto hacia las exministras Mara Cedini y Trinidad Steiner. Eso sí, cariño había. La Democracia Cristiana anunció que va a rechazar el proyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno, acusando falta de apertura del Ejecutivo para incorporar propuestas de la oposición. El presidente de la colectividad, el diputado Álvaro Ortiz, señaló que las principales diferencias están en materias tributarias y productivas, especialmente en la rebaja del impuesto de primera categoría a los más ricos del 27 al 25% en primera etapa y luego a un 23%. En un nuevo operativo en Temucucuy, la Fiscalía detuvo a Jorge Huenchuyán, sindicado como líder de un clan dedicado al narcotráfico, junto a su pareja, que también fue arrestada. El Ministerio Público pide 18 años de cárcel contra el huarquiel mapuche, quien permanecía prófugo desde el año 2021 y enfrentará ahora juicio por delitos vinculados a tráfico de drogas. Aguas Andinas informó masivo corte de suministro en 8 comunas de la región metropolitana. No hay agüita. Se va a extender por 36 horas desde este viernes 22 a las 20 horas hasta el domingo 24 a las 8. La suspensión del servicio afectará total o parcialmente a las comunas del Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, debido a trabajos de mejora en el acueducto paralelo. Y en el ámbito internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para liderar la Organización de las Naciones Unidas. La exmandataria chilena continúa su agenda internacional y el lunes sostuvo una reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Y el presidente de China, Xi Jinping, recibió ahora en Beijing a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una visita considerada clave para el diseño del escenario internacional. El encuentro se produjo a menos de una semana del viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, en medio de crecientes tensiones geopolíticas globales. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Bueno, a muchos medios, Alejandro Guillén, les pasó lo mismo. No esperábamos este cambio de gabinete en la tarde de ayer, noche de ayer. Ya sabía, por supuesto, había trascendido en la prensa antes de que se realizara ahí en La Moneda con esta, comillas, ceremonia también, ¿no?, protocolar de este ajuste que dijo José Antonio Kast, pero que sin duda es un cambio de gabinete y, como tú bien señalabas, a 69 días de asumir el gobierno. Así que cambiamos un poquito el enfoque porque esto nos pilla no desprevenido, lo esperábamos, pero no en estos tiempos, así que de esto y más, y por supuesto la discusión de todo lo que es la mega reforma y la estrategia quizás de Kast, que es lo que hay detrás de esta misma, de este mismo momento, ¿no? Lo vamos a conversar, momentum. ¿Con quién lo conversamos? Con el profesor Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, que ha llegado tempranito desafiando el frío. ¿Cómo está, Mario? Un abrazo primero. Hay muchas Hola, gracias. Mario Herrera. Llegó, pero puntual y con frío. Oiga, Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Escuché ayer palabras del presidente Kast que no había escuchado en su vida. No hay soluciones mágicas.
los resultados no son inmediatos. Parecía Boric. Sí, a esta altura ya no sabemos si es una metáfora, si una hipérbole, a qué figura literaria estaba haciendo referencia, alguna vinculada con el tiempo, probablemente hay un profesor de lenguaje que te podrá dar esa parte de la explicación. Pero sí tiene algo de distinto con respecto a las comunicaciones y no solamente es el término de la emergencia o no emergencia, sino que es también que él parte reconociendo además que este era un cambio de gabinete que él no quería hacer, o sea, que no estaba dentro de sus planes, que no estaba dentro de su horizonte de diseño institucional. Es un cambio de gabinete además que incluye o sea, hace precisamente una de las cosas que normalmente se critican, que es esta idea de las sillitas musicales dentro de los ministerios, claro. Y donde con además... ministros. Hay tres. Allá hay tres. Sí, yo me pregunto cuánto gente le pagan ahora. Bueno, ya. Que técnicamente además el cargo, o sea, los biministros no existen, o sea, son ministros de las dos carteras. Pero además de eso, en seguridad llama la atención de que no tengan otro nombre más que poner a un ministro. O sea, lo que está haciendo es transformando al comité político efectivamente en un comité de políticos. Ya no es solamente un comité político, sino que ahora es un comité de políticos porque está incluyendo la figura de Arrau, que no es precisamente un experto en seguridad, pero sí es un experto en política. Él ha ocupado distintos cargos dentro del Partido Republicano, por lo pronto. Partido Republicano. Sí. Y en la campaña de casa. Fue delegado, una ¿no? vuelta. Sí, estuvo en el... ¿Fue convencional también? Y en el caso de Alvarado es una figura de esas que ha ocupado prácticamente todos los cargos que existen, desde alcalde para adelante. O sea, es un político en sí mismo. Me recuerda a los políticos chinos. Es imperturbable. Tú lo miras, no tiene expresión. Ay, no, yo lo veo como Mr. Mr. Bean. Sí. Consigue todo. Negocia fantástico. Pero es nervioso. Yo lo conocí, pero es nervioso. No sé si será nervioso, pero yo lo veía cuando me tocaba alterar con él, siempre iba con la idea de cambiar las cosas que se habían dicho. O sea, tiene esa costumbre. A propósito de la regionalización, me acuerdo. Pero es una esfinge y va a ser el jefe de comunicaciones. Pasamos de la tele a una persona fría, con un rostro imperturbable, pero eficaz. ¿Qué significa eso? Sí, un extremo casi. Es como la antítesis de Mara Cedini, ya que estamos hablando de figura retórica. Sí. Está bueno lo de las figuras literarias. Si uno lo piensa, Kast tenía dos alternativas. La primera era poner, por ejemplo, a Arrau de vocero y haber puesto a Alvarado en Interior y Seguridad, que era el rol que tenía además antes el ministerio. Probablemente ese hubiese sido un cambio mucho más acertado. Arrau tiene algunas entrevistas en el último tiempo donde estaba mostrando no solamente desempeños en Cooperativa lo comentaron, de hecho, políticos. Como que ellos esperaban que él fuera un eventual vocero porque era muy buen comunicador y por el bagaje político. Y porque además si uno lo mira desde el lado de Alvarado, para los equipos de Interior y Seguridad no es algo tan atípico, porque los equipos de Interior han trabajado con los de Seguridad, claro. O sea, formaron parte en algún momento. Y ahora va a ser su propio jefe de la CGCOP. Así es. Se va a mandar a sí mismo las minutas y se va a retar. Ahora ¿por qué tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido este cambio de esta forma? Porque lo que estás haciendo es que el jefe de gabinete, el coordinador de los ministros, asuma al mismo tiempo la vocería. Entonces al vocero le estás dando un rol dentro del gabinete que es un rol de toma de decisiones, que es un rol en ese sentido político. Es un cambio mucho más pensado en la interna que en la externa. Si hubiesen sido un cambio pensando en la externa, entonces hubiesen puesto a Arrau, que es una figura que probablemente va a comunicar mucho mejor que Alvarado. Pero como el cambio se está pensando en poner orden en la interna, una figura como la de Alvarado te da tranquilidad porque además no es una figura de republicanos a diferencia de la de Arrau, es una figura de la UDI, entonces trae tranquilidad con Chile Vamos, trae coordinación dentro del gabinete y es una figura con bastante peso político. Ahora, en este diseño, en esta movida, el gobierno tiene un problema porque uno puede decir crisis en comunicación. Pero para tener una buena comunicación hay que tener un discurso. Y cuando nos empezamos a descubrir, reconocido por el propio presidente, de que las cosas que dijo en campaña son irrealizables, bueno, ¿qué es lo que puede comunicar un buen comunicador cuando no hay sustancia detrás? Sí, bueno, ese es el talento de los voceros, además, tener que hacerse cargo de los momentos difíciles, tener que hacerse cargo de los momentos donde no hay mucha pauta, o los momentos donde en definitiva son los escándalos más bien los que dominan por sobre las agendas sectoriales. Y ese rol yo no sé si Alvarado es precisamente la persona para poder llevarlo adelante. Han habido en la historia voceros que son atípicos, o personas que han tomado ese rol de vocero. Si uno mira en el último gobierno, el rol del ministro que asumió al final de seguridad, que se me fue el nombre ahora, el ministro... ¿Cuál? ¿De qué? Bueno, sí, el
no sé cómo fue que era abogado de derecho administrativo de la justicia y... Cordero. Luis Cordero, claro, nuestro querido Luis Cordero, claro. Fue un vocero totalmente atípico, sin ser necesariamente, sin necesariamente tener el rol de vocero, fue totalmente atípico en el sentido de que él comunicaba de una forma muy distinta, comunicaba muy enredado, pero dentro de ese enredo logró sacar adelante una agenda tanto a nivel sectorial como a nivel político. Mario, vamos ahora a el tema de... Sí, Alejandro está on fire, está muy interesado en este tema. Déjame preguntar, te paso el micrófono. Es que quiero ver lo que hay de fondo. O sea, ¿a quién habrá escuchado eventualmente José Antonio Kast? Que es lo que nos preguntábamos, ¿no? Exacto, ya que decían que no nos regimos por las encuestas, habrá sido las encuestas, ¿cuáles eran también sus cuellos de botella hoy en la previa de la cuenta pública? Y ahí quiero saber tu análisis, por supuesto, de la interpelación a Trinidad Steiner y también, por cierto, la discusión ya más en detalle de la mega reforma. Porque, claro, él no quería hacerlo, se mostró bastante más afectivo de lo que suele ser, pero alguien tiene que haber escuchado y queremos saber ahí cuál es tu análisis o qué sabes de esta antesala de la decisión que toma anoche, casi como un acto, digamos, en la previa de este día glorioso de la mañana, en realidad, de las glorias navales. Claro, hablemos un poquito ahí de esta premura. Urgencia, ya que estamos hablando del gobierno de emergencia, urgencia en este caso. Sí, este es como el gobierno de los tiempos, es el gobierno en el cual termina la luna de miel más anticipada, tiene el primer cambio de gabinete más anticipado también. Esto es un cambio de gabinete, esto no es un ajuste. Eso. Técnicamente un ajuste es cuando se sacan a menos de 3 ministros, pero acá son 2 ministros del comité político, o sea, son 2 ministros con peso, con relevancia, es la voz del gobierno y la encargada de seguridad en un gobierno que tenía una promesa asociada con seguridad. O sea, este es un cambio de gabinete en ese sentido, pero hay una cuestión asociada con el timing en el cual se da, que es un timing de cierto punto de vista acertado. O sea, él no cumple con el hecho de que los ministros pasen julio, que pasen agosto, como dirían por ahí. Tampoco llegaron a la fiesta patria, a bailar cueca, etcétera. Hay algunos que comieron empanadas, pero no comieron pan de Pascua. Ah, sí. Pero también. No tan rápido. Sí. Bachelet. No pasaron el otoño, por así decirlo. Claro, exacto. no pasaron. Es cierto, de alguna forma se hace cargo de ese costo político, que es un costo político que la oposición por supuesto que va a hacer valer, porque es la improvisación. Eso va en contra de la idea de que ellos tenían un gobierno planificado y que tenían más o menos la idea construida de cómo iba a ser este gobierno. Pero el timing es acertado en 2 sentidos. Primero, los presidentes cuando hacen cambios ministeriales suelen aumentar su aprobación presidencial. Ese es un aumento de aprobación que no dura mucho. Son aumentos de aprobación que ocurren por coyuntura. Claro. Y la coyuntura normalmente te lleva como a 2 tipos de cambio de aprobación. Uno que es el coyuntural, que es como el de corto plazo, emergencias, cosas de ese estilo. Y el otro es el que va quedando en el tiempo. Y si tú a eso le sumas la cuenta pública, que también es un evento en el cual los presidentes suelen aumentar por un par de semanas la aprobación presidencial, lo que vas a tener es un mes de tranquilidad. Vas a tener un mes en el cual, ya sea por el cambio de gabinete o por la cuenta pública, la aprobación presidencial debería mantenerse un poco más arriba con ministros, además que son claves y donde la gente va a tener una expectativa de ponerlos a prueba. La gente pone a prueba primero los ministros y después decide si los aprueba o los desaprueba. Y en definitiva lo que está haciendo con eso es comprar tiempo. En el mismo momento además que se está discutiendo esta mega reforma, donde la agenda mediática hoy día se va a ir enfocada hacia la mega reforma dividida con lo del cambio de gabinete, o sea, retomas la agenda comunicacional y con un feriado. Mañana feriado, pasado mañana... Largo. Mario, solo quiero sumar breve, perdón, para hacer un doble clic, como señalan. Lo de Trinidad Steiner era mucho más esperable. Estaba ahora en el ojo del huracán. Muy crítico, muy errático y siendo además muy sensible su cartera para no solo este gobierno, sino para el Estado de Chile en la situación en la que estamos. Ok, pero Mara Cedini había mejorado. Había comenzado, y había empezado a leer y a improvisar al mismo tiempo. Se notó que hizo como una suerte de capacitación express donde mejoró, no sustancialmente, pero mejoró, hay que decirlo. Se veía más tranquila, incluso más templada y no tan, digamos, a la defensiva. ¿Te llamó la atención que sacara a Mara Cedini o ya estaba pedida, digamos, como se dice vulgarmente? Pedida a los 15 días del gobierno, por el propio oficialismo. Sí, a mí me llama la atención en el sentido de las chances que tenía ella como de proyección de su figura, en el sentido de que la parte más grave de la crisis ya la había pasado, o sea, ya no estaba cometiendo errores comunicacionales, y en definitiva, y ese es un error frecuente en los gobiernos de derecha, tanto en los 2 gobiernos de Piñera como en este, es esta apuesta como por la excelencia o nada, llevarlo como a esa lógica como binaria de somos el gobierno de los mejores o no somos gobierno. Hay muchas veces en las cuales un ministro o un vocero no se espera que sea un excelente ministro, sino que vaya mostrando resultados de agenda sectorial
sectorial en el corto plazo o vaya siendo una vocería que sea una vocería relativamente estable en el tiempo. De hecho, el rol de vocero, si bien recae en el CGGOV, no siempre recae en el CGGOV. Hay ministros de Interior que han sido muy fuertes desde el punto de vista comunicacional y que han suplido de alguna forma ese rol más político. Entonces tienes una vocería que más bien lo que hace es como casi una agencia de comunicación estratégica que comunica la frase justa, la cuña perfecta, por así decirlo, y luego tienes un ministro del Interior que además ya no tiene esas tareas asociadas con seguridad, que puede darle ese perfil más político. Ese hubiese sido un esquema que la hubiese permitido continuar en el tiempo. Ahora, yo creo que eso apunta más a la crítica interna, y por eso te digo que este cambio de gabinete es un cambio de gabinete más pensando en su sector y en quienes lo apoyan, y no bajar de ese umbral del 36% de aprobación, que es un umbral que ya se vuelve riesgoso y un poco irreversible, más que en un público más general o darle una reconducción al gobierno. Ahora, en la exposición de los medios, etcétera, se habla mucho de errores comunicacionales. Pero lo primero es si un gobierno tiene algo que comunicar, porque este gobierno se jugó a 3 cartas. Los migrantes, pero era una hipérbole. Después del presidente, un error, a mi juicio un error de él, porque abrió un tremendo debate. Sobre todo porque eso no hay engaño. La mayoría de la gente que ha dado alguna opinión en estos días va en esa dirección, se sintió engañada. Segundo, los ministros fallan, tienen mala dicción, pero a veces con simpatía medio salvan. El problema es cómo le pides a alguien que comunique cuando no existe. Ayer, lo comentamos en este espacio, me llamó la atención, mientras la ministra Steiner, todavía ministra, decía que existía el plan de seguridad, el ministro del Interior dijo que no existía el plan de seguridad. Yo creo que el problema es que el gobierno no tiene diseño, tiene un discurso de campaña, pero que no sabe qué hacer con la migración, por lo menos cómo hacerla operativa, la intención. En seguridad no tiene un diseño. Yo no he escuchado hablar de cómo van a combatir el lavado de dinero, el crimen organizado, nada. Es ir a detener gente en las calles con operativos que ordenan los fiscales, ni siquiera el ministerio. Y además, perdona que te diga, bueno, lo económico lo vamos a dejar aparte porque también lo vamos a comentar, pero el tema de no tener contenido alguno no es un problema de un anillado, o sea, la ministra no entendía ni lo que le estaban pidiendo. No es un documento, no es el papel en sí, es qué se va a hacer para combatir el crimen organizado, y eso no hace chaya, eso requiere acciones y diseños nuevos, porque los viejos están fallando y el Estado está siendo penetrado por el crimen organizado, o sea, no es ningún chiste lo que está pasando. Sí, y a eso agrégale las cosas de contingencia por las cuales ha sido noticia Steiner también, a propósito de la situación con la PDI, del informe de Contraloría, que era un informe que venía en estas semanas, que al parecer no venía muy favorable. Y bueno, eso te lleva a un problema que es un problema más de largo plazo, que es el tema del diseño del Ministerio de Seguridad. Que tú tenías 2 alternativas para poder crearlo: un ministerio que planificara, un ministerio que operara, un ministerio desde el operativo de la calle del crimen organizado y del delito común, o un ministerio que más bien estuviese encargado de labores de planificación. El problema de Steiner es que no logró ninguno de los 2 objetivos. En términos de planificación, evidentemente no tenía el plan, además ella se incorporó relativamente tarde, y en términos operativos tampoco fue la expectativa esta de ponerse el chaleco antibala y salir a hacer operativos por las calles y tratar de hacer ese tipo, que por último, en términos comunicacionales tiene algún efecto, tiene algo de transmitir un poco más de sensación de seguridad. Yo te aseguro que perfiles como los de Codina, como los de Carter, como los de Rodrigo Delgado, o sea, personas que tienen ese perfil más político se hubiesen puesto el chaleco antibala y hubiesen salido a hacer ese show. Cuerpo a cuerpo. Mario Herrera, vamos a la mega reforma porque ya con esta situación cambia un poco, no sé si se descongestiona, es diferente, digamos, el escenario para la votación, donde además García Ruminó ya decía que espera un amplio apoyo, ¿no? Tanto en general como en particular el articulado de esta mega reforma, y cuando la DC dijo que va a rechazar justamente, y el PDG de alguna manera también sigue negociando. Hablemos de lo que va a suceder en esta maratónica jornada y de aquí en adelante lo que se prevé, ¿no?, en este escenario político. Sí, voy a decir una frase que creo que hace unos 10 años sería impensable decir, o por lo menos durante los últimos 10 años: el gobierno necesita de la DC no para la Cámara de Diputados, necesita de la DC para el Senado, necesita de los votos de Proboste y de los votos de Buenchumilla. Buenchumilla y Flores. Así es, que además han demostrado en trayectoria en los últimos años tener una votación bien distinta a la de sus propios diputados. Entonces, son más impredecibles en términos de comportamiento electoral, a veces, en términos de comportamiento político. A veces se van más hacia la izquierda, a veces se vuelven hacia el centro.
a veces el son espíritu mejores la DC negociadores, representan el espíritu de la DC. Son fieles al espíritu. Flexibilidad. Adaptabilidad. La Cámara en ese sentido es más pragmática que programática, es más de perfilarse dentro de una coalición de centro-izquierda, son más predecibles sus votos, por así decirlo. Pero habían dado chances de negociación a partir de un acuerdo tratando de emular la idea de el PDG. Y es importante en el Senado porque en el Senado hay menos actores, no está el PDG, Claro. hay menos independientes, o sea, es una negociación mucho más binaria, por así decirlo, y es donde además se espera de que el proyecto se debata o se discuta ya en comisiones de una forma un poquito más seria. Sí, ya un sí, poquitito suelen haber que- mayores consensos, acuerdos y digamos son más serios. Pero no necesariamente es más fácil llegar a acuerdo en el Senado, y ahí es como donde está Sí. el potencial riesgo de lo que queda del Aquí proyecto. saben. En todo caso, el Estado cuando quiere te aplasta. No, es que la gente cree que la política es pura conversación. Te empiezan a sacar trapitos, te empiezan a investigar a tu familia, te secuestran un hijo. Esas cosas pasan en Chile. Cuidado con eso, si la política no es Versailles. Bueno, Versailles se apuñalaban entre ellos. Así que el ejemplo no va. Ahora, en este cuadro, el gobierno va a concentrar ahora, ya ha superado el tema del cambio de gabinete, donde comentaremos cosas más, cosas menos, pero es ya decisión tomada, ha superado el problema. Vamos a la discusión política, el diseño del gobierno. En algún rato el presidente Kast, con este acto de humildad de ayer, de reconocer el error, de actuar forzado, de que las cosas se toman su tiempo, ha dicho algo acerca de que las grandes reformas requieren consensos porque si no son inestables y la señal que se da, más allá de que se apruebe o no, no va a crear condiciones de confianza en el país como para atraer inversiones, que es el objetivo. Sí, yo ese argumento te lo compraría para algunas partes del proyecto de ley. Por ejemplo, lo de la invariabilidad tributaria. Lo de la invariabilidad tributaria probablemente requiere un consenso mayor en el sentido de decir, si yo fuese inversionista y viese que una invariabilidad se aprobó solamente por un voto, yo digo, esto es algo que se puede cambiar en el corto plazo. No es una señal necesariamente de que las cosas no vayan a cambiar en el futuro. Ahora, yo tengo la sensación de que este tipo de proyectos requieren o mayoría o consenso, pero todo lo que está en el camino es un poco un costo político muy difícil de pagar, porque hay que ir a buscar esos votos, hay que ir a buscar esos apoyos, etcétera. Y en una Cámara que está fragmentada, eventualmente eso es un riesgo muy significativo, pensando que están recién empezando con el gobierno, que les quedan 4 años de agenda legislativa y que van a tener que negociar otros proyectos de ley. Entrar muy al debe con los diputados es difícil. No así necesariamente en el Senado, y quizás la apuesta del Senado es a discusión un poco más larga, pueda ser una apuesta pensando en el consenso o de construir una mayoría un poco más grande que dé precisamente ese perfil de estabilidad. Pero eso requiere sacrificar partes del proyecto. O sea, eso requiere que efectivamente el gobierno tenga en consideración que la discusión no va a ser solo en general como va a ser en la Cámara, va a tener esa discusión en particular, que va a tener las modificaciones a través de indicaciones y que eso lo obliga además a una comisión mixta después, que lo hace más complejo todavía el trámite. Mario, muy breve para cerrar. Te vamos a hacer la pregunta del día, que dice así: Kast realiza el cambio de gabinete más rápido desde la vuelta a la democracia. ¿Qué te parece? Tienes que elegir una opción. La primera, es una decisión oportuna. La segunda, demuestra liderazgo de Kast. Y la tercera, ahora empieza el gobierno. ¿Con cuál te queda? No, yo creo que el gobierno ya empezó, el gobierno ya demostró y hemos tenido suficientes cosas en los últimos 2 meses como para poder... Ya, ¿te queda entonces decisión oportuna o demuestra el liderazgo de Kast? Es una decisión oportuna solamente. Okay. O sea, el liderazgo yo creo que se demuestra o se saca la cuenta al final del gobierno, Sí. no al principio. Muy bien, muchas gracias por tu análisis tan responsable. Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política de Administración Pública de la Universidad de Talca, nuestro analista político de Línea 1. Gracias. Gracias, profesor Herrera, y lleve nuestro saludo a su universidad y a soportar el frío porque está 3 grados. Por supuesto que sí. Que Vamos te a una vaya muy pausa. bien. Chao. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Podemos elegir para nuestros hijos e hijas una vida activa y optar por una alimentación saludable. ¿Y qué pasa cuando las oportunidades escasean? ¿Es una elección para todas y todos? ¿O es necesario hacer algo más?
En los colegios de Chile, hoy se requiere tener más actividad física, más kioscos y oferta de alimentos saludables alrededor de las escuelas. En Observación, trabajamos en los territorios y promovemos diálogos sociales amplios y transversales. Así, repensamos los sistemas y entornos que influyen en cómo comemos y cómo vivimos. Porque la vida activa y la alimentación saludable no son un eslogan, se construyen. Infórmate, participa, cuestiona. www.observacion.cl. En Instagram, @observacion.cl. Proyecto Fondef ANID, Escuela Más Saludable. De regreso a Línea 1 con una mirada crítica y en profundidad. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. El presidente José Antonio Kast realizó su primer cambio de gabinete a solo 69 días de asumir, removiendo a Trinidad Steiner de Seguridad y a Mara Cedini de la Secretaría General de Gobierno. En su reemplazo asumieron Martín Arrau y Claudio Alvarado, este último como biministro, en un, comillas, ajuste con que el gobierno busca iniciar un nuevo ciclo político y evitar nuevos flancos en la antesala de la cuenta pública. La Democracia Cristiana anunció que va a rechazar el proyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno, acusando falta de apertura del Ejecutivo para incorporar propuestas de la oposición. El presidente de la colectividad, diputado Álvaro Ortiz, señaló que las principales diferencias están en materias tributarias y productivas, especialmente en la rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23%. En un nuevo operativo en Temucuicui, la Fiscalía detuvo a Jorge Huenchuyán, sindicado como líder de un clan dedicado al narcotráfico, junto a su pareja, que también fue arrestada. El Ministerio Público pide 18 años de cárcel contra el huerquén mapuche, quien permanecía prófugo desde el año 2021 y va a enfrentar un juicio por delitos vinculados a tráfico de drogas. Aguas Andinas informó un masivo corte del suministro en 8 comunas de la región metropolitana que se va a extender por 36 horas, desde este viernes 22 a las 20 horas hasta el domingo 24 a las 8 de la mañana. La suspensión del servicio va a afectar total o parcialmente a las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, debido a trabajos de mejora en el acueducto paralelo. 8:02. Entrevistas en Línea 1. Bueno, habíamos citado o invitado a conversar a nuestro invitado por el tema del antivirus en Chile y segundo por este bicho que apareció ahí en África, el brote de ébola, que ya está provocando inquietud internacional. Y Argentina, que anunció que se retira de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto el control de epidemia nos pone al vecino al lado, sí, en riesgo, serio riesgo que nos arrastre frente a cosas que hagan al lado. Bueno, todo ese escenario, pero también obviamente el cambio de gabinete va a ser tema de esta conversación. ¿Partimos por lo urgente o lo importante? Vamos con lo urgente. Vamos, entonces presentamos a nuestro senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, nuestro invitado más que nuestro senador, y además presidente de la Comisión de Salud, a quien le damos la bienvenida y agradecemos este contacto. Por cierto, vamos a hablar de la materia, pero vamos a partir con política. Senador Castro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro, Daniela, gusto saludarle. Igualmente, senador, muchas gracias por responder nuestro llamado. No. Y vamos al grano, porque hay hartas noticias que preguntarle, porque usted es médico y eso nos va a ayudar para otros temas. Por lo tanto, la salud del gobierno, con la salida de los dos ministros, ¿qué efecto práctico espera usted que pase? ¿O va a ser nada? No, yo creo que este episodio revela un desgaste acelerado que ha tenido el gabinete, sobre todo las dos ministras salientes. Pocas veces el primer cambio tan brusco, ¿verdad?, que se produce en retorno a la democracia, los 69 días. Segundo, un grado de fracaso, digámoslo así, no de todo, pero ministerios que eran claves. Si estuviéramos hablando de bienes nacionales, la cultura, con todo el respeto que me merecen, pero estamos hablando de dos ministerios que eran guaripolas de algún modo para toda la instalación del gobierno, la vocería y la seguridad, que ha sido uno de los grandes déficits. O sea, constituye un efecto en parte de la improvisación en la forma en que se hizo el reclutamiento, la selección de personal, por decirlo de alguna manera, que no funcionó
y segundo, de que la expectativa ciudadana, justamente por los episodios que vivieron las dos ministras, fue cayendo, a tal punto que ya no hay encuesta que no haya manejado las cifras de la caída de la confianza, de la aprobación y de todo lo que era un poco, yo diría, la señal de un gobierno ordenado que se instalaba también para ordenar el país, por decirlo en las categorías de un gobierno de derecha. O sea, la economía y la seguridad esenciales en la economía sí estaban aplicados, sí tenían un plan, se está votando, a mata caballo, se está votando, no goza del acuerdo transversal que se quisiera, pero políticamente, déjeme plantearle una duda, ¿eh? En el caso de la ministra Steiner, cuidado con el informe de Contraloría que pudiera salir en las próximas horas o días, que sí se sabe, al parecer señalaría una situación impropia con ese oficio que en algún momento se mandó respecto de efectivos de la PDI. Cuidado con eso, que vamos a ver, puede ser un gatillante de que fuera ayer el cambio y no posterior al 1 de junio. Ahora, perdón, una sola precisión, porque usted lo mencionó un poco de pasada y puede quedar atrás. La selección de personal, ahí está el segundo piso, otro desastre en el segundo piso. Lo que pasa es que todos vimos la reyerta entre el líder republicano, el senador Esquella, con el gabinete y con una persona de altísima confianza del presidente que hasta ahora había sido el ordenador de seleccionar ese gabinete, de controlar el sistema político en general, desplazando a Interior, Express. O sea, un problema de diseño del modo en que el gobierno se instaló. Por un lado, estaba la dupla Irarrázaval, ¿no es cierto?, Quirós, estableciendo una alianza total para llevar a cabo la mega reforma, y por otro lado, Express y José García con Alvarado manejando el mundo parlamentario. Pero el vacío se produce cuando ya los errores fueron tan manifiestos, el gabinete está desordenado, republicanos hablan a nombre de todos los partidos de derecha, ordenan esto de nuevo, reposicionan a Alvarado, pero no logran salir adelante con estos dos carteras, que son las carteras cuestionadas. Mara Cedini, sinceramente, no la conozco personalmente, pero yo creo que ella estuvo invisibilizada el último mes claramente. O sea, prácticamente decía que la querían proteger y no la exponían. O sea, ¿de qué estamos hablando? Una vocera que es la que primero que tiene que estar defendiendo al gobierno y todo, la tenían guardada. Y la ministra se le dieron de seguridad muchas oportunidades, pero desgraciadamente fue cometiendo un error tras otro y se notaba una fragilidad de contenido, por un lado respecto al plan, que nunca se supo cuál era el plan de seguridad, y también de puesta en escena, de alguna manera la forma de comunicar las cosas que se estaban haciendo, que se hicieron, pero desgraciadamente no había nada nuevo bajo el sol en cuanto a lo que ya se estaba haciendo, ¿verdad?, en seguridad. Entonces esa es la debilidad enorme que también se sumó, se agregó, ¿Senador? Y le reitero, no sé si lo de la Contraloría va a estar haciendo un gatillo en todo esto. Para cerrar este tema, ir ya a hablar del antivirus, del ébola y la Organización Mundial de la Salud, siguiendo con la analogía justamente sanitaria, ¿siente que hay hoy algunos síntomas, o más bien algunos ministros o ministras que podrían tener algunos síntomas, si no de una enfermedad, para ser posibles candidatos a salir, sino algunos malestares? Porque estamos hablando también de la ministra de Ciencia y Tecnología, Jimena Lincolao, por supuesto Iván Poduje, que tiene ahí sus formas difíciles y ha tenido muchos problemas con parlamentarios y con gente del oficialismo, y el mismo ministro Quirós. ¿Cree que ellos también presentan algunos síntomas de riesgo? Es decir, la ministra Lincolao, yo le diría que es la que sigue inmediatamente en el escalafón respecto a los desaciertos, respecto a un modo muy atípico, muy extraño de conducta como ministra de Ciencia. Desencadenó la salida del subsecretario, su jefe de gabinete. O sea, algo huele que no está nada bien dentro de ese ministerio. Por algo salieron los subordinados de ella en masa prácticamente. O sea, creo que es la que puede estar, si no corrige, si es que no corrige, puede estar en la siguiente fila. Los demás todavía es tenue. No diría yo que están preparándose para salir. No, yo creo que los demás todavía hay mucho que ver aún, sobre todo después del 1 de junio. Vamos a ver la agenda que se indica. Pero yo creo que el pronóstico es reservado en el gabinete en cuanto a que no hay una orquesta sinfónica que toque armoniosamente, por decirlo así. Ni tenía director, que tuvo uno,
un poquito en las sombras, cambiaron de director, ahora va a estar muy empoderado. No sé si Claudio Alvarado va a poder ser vocero y ministro del Interior a la vez, o sea, coordinar el gabinete y además todos los días salir a explicar lo que hace el gobierno. Sí. Esa experiencia no se ha visto nunca, ¿eh? Un Compleja. ministro en esa cartera. Arrau, que es amigo del presidente, de confianza última del presidente, de seguridad no le conocemos, alguna trayectoria. Seguramente tendrá que hacer una labor política, más que nada, y ordenar el plan, ¿verdad? Lo que falta en este minuto para poder actuar. Sí me parece que es más cercano transporte con obras públicas. De Sí. Grange podría manejar las dos carteras, creo que en eso no hay mucha duda. Hasta ahí vamos por ahora. Vamos al antivirus. Claro. Y los casos que hay en Chile, senador Ya. Castro, 41 casos durante este año, con una letalidad del 34%. ¿Cuánto preocupa? Son casos, comillas, aislados y sobre todo si hay antecedentes de la cepa Andes en nuestro territorio a propósito de estos 41 casos. Mire, el ANTA lo conocemos ya hace más de 30 años, cuando, ¿se Los acuerdan? En 90. la región de Aysén partieron los primeros casos, o sea, murieron muchas personas. Pero la verdad es que en estas 3 décadas han habido sucesivas campañas de información, de advertencia, pero estamos en un fenómeno en donde tal vez se relajaron las medidas de protección y las personas que van a lugares que están más en zona rural, en zona campestre, y donde los inmuebles, lugares cerrados que se van a habitar, se van a ocupar, no son previamente limpiados, porque ahí está la clave de esto, ya que todos sabemos que los roedores existen en Chile. Sí. O sea, todos entendemos que esto es parte de un paisaje lamentable, pero así es. Pero en las zonas rurales, desgraciadamente el ratón de cola larga, desgraciadamente las cepas de estos virus que los afectan a ellos, y que quedan en las deposiciones que luego se fragmentan, ¿verdad? Se volatilizan, incluso se forman en el aire y son inhaladas casualmente por las personas que ingresan a un recinto que ha estado cerrado por meses. La verdad es que la fuente de contagio es muy grande. Como es un virus, no tiene tratamiento y por lo tanto los síntomas hay que atacarlos al tiro, porque si no va la neumonía y va la falla respiratoria. Esto ha sido una mala coincidencia. Yo creo que el gobierno debe fortalecer un plan que normalmente lo veíamos en el verano, que era lo habitual, pero Sí, ahora, es en cierto. época de otoño, no era lo habitual. Entonces creo que esto es delicado. Esto está teniendo un curso un poquito más rápido de lo que todos imaginábamos y pienso que ¿Y más no ha habido una letal, respuesta todavía. senador? ¿No, más Sí, letal? ¿La cepa más un poquito letal? más letal, sí. ¿Por qué? Porque esto produce neumonía, produce un distrés respiratorio. Es una infección muy severa al pulmón que lo hace caer en una falla catastrófica de la respiración, ventilación mecánica, en horas. Entonces, yo en eso le hago un llamado a la gente que nos escucha en regiones, sobre todo donde hay mucha ruralidad, donde es habitual entrar y salir de inmuebles, bodegas, casas, lugares apartados, que prácticamente la gente se olvida un poco del antivirus, pero basta respirar un poquito, unos minutos adentro de un lugar que haya estado herméticamente cerrado y caramba que puede venir la infección. Eso es lo más... Y si hay síntomas, la consulta debe ser inmediata, porque esto parte como una gripe. Ya. Claro, la gripe, la gente dice, no, esperemos si estoy Un resfrío nomás, dicen. enrumadizo, Claro. dolor de cabeza, garganta, un poco de todo, pero el curso que tiene es acelerado. Ese es el problema, entonces hay que consultar muy prematuramente. Tenemos el otro caso que es el ébola. ¿Cuál es la preocupación? Porque esto se está extendiendo en el centro de África y por lo tanto está pasando a países vecinos. Es mucha la cifra y alta letalidad. Hoy en el mundo de hoy, donde la gente viaja, se desplaza, etcétera, ¿qué riesgo hay que esto salga del centro de África y se puede extender? Son países que están en guerra, que están con caos interno, ¿no? Difícil que manejen una situación tan compleja. Sí, bueno, ahí estamos hablando de otra infección, la verdad que prácticamente estaba alejada de todos los radares, porque siempre los casos han estado situados en África cuando ha habido, y eso indica de que hay una focalización producto de la pobreza, las condiciones insalubres en pueblos que están hoy día muy abandonados de una vida sanitariamente aceptable. Sin embargo, la creciente aumento de casos es preocupante porque estamos en un mundo muy globalizado, donde tomar un avión y llegar a otra ciudad del mismo país o de un país vecino ya es un foco, y por lo tanto creo que este sí es una preocupación de la OMS que tiene que tomarlo con mucha más fuerza. La OMS es una institución que siempre ha tenido
el rigor científico, la claridad de expertos para poder advertir, y están advirtiendo, pero es mala noticia que haya países como primero Estados Unidos que Claro. abandona hace tiempo ya, Sí. ahora lo siguen Argentina, otros. O sea, es francamente dejar a los grandes organismos científicos y técnicos al margen cuando Sí. estamos amenazados por pestes o virus que realmente pueden ¿Y cuál es volver a la nuestro humanidad riesgo, nuevamente. senador Castro, pensando No, el riesgo con es que Argentina, aparezcan. sobre todo? Mire, se El va a riesgo. demorar en la salida de Argentina a la OMS, no nos va a tocar a nosotros. Nosotros tenemos una relación muy poderosa. De hecho, la ministra de Salud de Chile está en la OMS, Sí. llega hoy día, estuvo toda la semana. Nosotros somos activos protagónicos de la OMS desde siempre, seguimos sus directrices, estamos vinculados, vienen los expertos habitualmente a Chile, tienen la filial en Washington, ¿verdad? La filial americana, o sea, estamos, pero que vaya a darse un desgranamiento el choclo por otros, especialmente Estados Unidos, que es el que financia y ha financiado mayormente la OMS, la coloca en riesgo. No Argentina, sino que Estados Sí. Unidos, porque la doctrina de Trump, ustedes saben cuál es, aquí vamos a entrar en detalle, Obvio. alejarse de todo lo que signifique conexión global, y por lo tanto yo fortalecería la OMS con todo y haría más prevención en ANTA, y del ébola hay que mantenerlo muy a raya, sobre todo en Europa, porque la primera conexión de África Claro. en los vuelos aéreos de Europa, porque ahí puede estar un segundo paso, eventualmente, ojalá no, de una escalada en ese sentido de una infección. A ver, se nos está yendo, senador, no sé si nos sigue escuchando. Mucho. Ahí sí. Ahí sí. El riesgo de que Argentina Muy se bien. retire. Mire, en el mundo globalizado las pestes y los bichos de todo tipo circulan ampliamente. Por consiguiente va a caer este y después va a venir otro. Es parte del vivir global. El que los países estén bajando sus defensas, como el caso de Argentina, en algún rato nos puede poner en riesgo a nosotros. No hay un indicio claro al respecto, Alejandro. Todavía no podríamos aventurarnos todavía tan lejos. Senador Castro, sé que tiene Y si me otra... disculpan, Sí, sí. otra entrevista, así que agradecemos por haber conversado con nosotros. Un abrazo, senador del partido, Hasta pronto, gusto saludarle. Del Partido Socialista y presidente, por supuesto, de la Comisión de Salud, que tenía agendado otro compromiso, otra conversación mediática. Senador por la región de O'Higgins, el Libertador, Bernardo Higgins. Así es. Vamos a continuar con nuestro programa, seguir ahí ahondando en el tema de ayer, ¿no? Tarde-noche con este cambio de gabinete, 8:17. Es hora de nuestra estación editorial. Bueno, obviamente el tema de hoy, inevitable, el cambio de gabinete, pero más que el cambio de gabinete, donde ya están saliendo mucha información, es el escenario más estructural que hay detrás. Y lo primero es que los problemas de comunicación que está teniendo el gobierno se debe en lo coyuntural, qué sé yo, anecdótico, al mal manejo de personas que no tienen la preparación necesaria. Pero un gobierno que tiene malos voceros los cambia y el asunto se arregla. El problema está que detrás de ese problema comunicacional es que no hay diseño estratégico de los temas de los cuales se tiene que hablar. Ya se hicieron 3 promesas, ya sabemos que el tema de las migrantes y la famosa expulsión, que mucha gente aplaude y no sé por qué, en un país que no crece, en un país que necesita mano de obra joven desesperadamente, la gente quiere echar a los extranjeros. El daño que nos vamos a causar es tremendo. Porque es racismo, porque la gente está enojada con todo también. Pero ese es un tema donde ya sabemos lo que hemos comentado tanto, de estos juegos de palabras del gobierno, de las metáforas, las hipérboles, que en el fondo era, ¿para qué se lo creyeron si ustedes no son tontos? Ustedes saben que habíamos hablado en un sentido figurado. Eso era una voluntad, pero era imposible. Primera cosa, se cae un tema. Ahora se cae el otro, porque la ministra la ministra de Steiner, dijo que había un plan, pero que estaba mal comunicado, que había que socializarlo. Faltaba, y el ministro de Interior dice, no hay plan. No hay plan. ¿A quién le creemos? No tiene este gobierno, no tiene diseño para cumplir la segunda de sus grandes promesas. No hay diseño. Esto requiere una estrategia inteligente para penetrar al crimen organizado,
para desarticular las redes de vinculación con el Estado, con las empresas. El mundo de los negocios está muy atravesado por esto también. No nos hagamos los ingenuos. El sistema financiero, el sector turístico, los casinos de juego, en fin, hay mucha posibilidad de lavado de dinero. Hay que seguirle la pista al dinero, así mientras no haya un diseño inteligente. No formemos gente con inteligencia, no usemos la inteligencia artificial para penetrar los intersticios de todo esto que está pasando, no hay plan. Y lo tercero, que me preocupa más también, es la parte económica, porque están haciendo una apuesta que es absurda. Mire, el discurso de Kast es el discurso de la derecha tradicional y de muchos grandes empresarios. Aquí hay que bajar los impuestos para que vuelva la inversión. Primero, eso tiene varias limitaciones. Las grandes inversiones, los que van a ser beneficiados con esto, son también empresas transnacionales, es gente que la plata se la va a llevar de Chile. Desde que empezó la crisis de las protestas, se han ido más de 50.000 millones de dólares. ¿Dice el estallido, la revuelta? Por supuesto, eso ¿cuánto será? Entre 18, 20, 22% del PIB se ha ido de Chile, pero no por una consideración económica o porque está Boris o se va a revertir por el solo hecho que llega Kast, sino porque los grandes empresarios dijeron Chile es un país de riesgo y nos tenemos que ir y diversificar el riesgo, salir al extranjero que les cuesta salir a los empresarios chilenos, están saliendo los que son chilenos. Y las empresas transnacionales van a venir si hay nuevos proyectos de inversión y no hay grandes descubrimientos en minería, no yacimientos donde venga un aluvión de inversiones. Claro. Entonces, ¿qué efecto vamos a tener? El contrario. Por un lado, le bajamos los ingresos al Estado y en un país donde el problema de la desigualdad y el abuso son crónicos de más de 2 siglos, del origen de la República y de la colonia probablemente, un país tremendamente desigual y hay mucho abuso. Bueno, si tú restringes el mercado interno apretando este apretón fiscal, porque además no vas a tener menos ingresos para el Estado, tú te vas a ver que vas a dañar el puente de estabilización en Chile. El Estado es lo que ha salvado la situación, que ha hecho viable el modelo económico. Este modelo no subsistiría si el Estado no está protegiendo el ingreso familiar, las políticas públicas en educación, en salud, en vivienda. No es el mundo privado, es el Estado el que ha preservado la gobernabilidad y la paz social. La presión de la gente es al Estado. Bueno, si tú le quitas eso, el país se va a desestabilizar. Entonces hay una visión economicista de que creen que aquí bajando los impuestos la economía crece. Primero, si eso ocurriera se va a demorar años. Segundo lugar, no hay megaproyectos, por lo tanto no veo mucho por dónde, salvo en energía y un poquito en minería para mejorar y optimizar los procesos. Pero no hay megaproyectos y por lo tanto el daño principal va a ser al único sector que crea empleo en Chile, porque además las grandes empresas se están automatizando. Es la pyme. Y frente a la pyme, en el mejor de los casos, no le van a quitar lo que han ganado. Eso hace que las 3 grandes reformas no tengan piso, no tengan sustancia. Esto no es solo que comunico, sino que el gobierno está tratando de comunicar sobre aire, sobre hipérboles. Y de hecho, muy interesante, la voy a ver en detalle, pero algo nos comentaba nuestro compañero Gonzalo Espinosa, que ya viene con su sección Combinación Línea 1, la columna que escribió Carlos Peña, en este caso en el Mercurio de Valparaíso, que se llama Fracaso o Agilidad, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? El cambio de gabinete, sacando a la ministra Steiner y a Cedine y haciendo el otro enroque. Bueno, hay muchas ideas bien interesantes, pero una de las que queda así casi como un aforismo dice, un cambio tan repentino revela un error flagrante. Un error, en este caso, del presidente. Bueno, ahí vamos a seguir comentando sobre este tema cuando son las 8:22. Combinación Línea 1. Que no se escape nada de la pauta. ¿Cómo estás, Gonza? Muy buenos días. Bien, bien, ustedes. Veo el ritmo en sus ojos. Así es. Sí. Sí. En este miércoles que parece viernes. Claro, ayer me acosté más temprano igual. Sí. ¿No vio la NBA? No la vi, pero dije, había un equipo, los Cleveland Cavaliers, que le estaban ganando a los Knicks por más de 20 puntos y quedaban 7 minutos para que terminara el partido. Después los Knicks lo dieron vuelta. Impresionante. Son grandes. Sí, metieron como 20 puntos y los otros metieron 4 nomás, pero eso yo lo vi en la mañana. Dije, no, el partido está liquidado. Está viendo el cambio de gabinete. Está liquidado. No, ese partido lo vi antes. Bueno, usted representa el minuto de optimismo, de alegría del programa noticioso. Vamos. A veces no traigo noticias tan optimistas, pero hoy día traigo un poquito de esperanza en este mundo que a veces parece tan deshumanizado,
porque los trabajadores de la división de inteligencia artificial de Google en Londres están impulsando una sindicalización que sería inédita dentro de la industria tecnológica. ¿Cuál es su objetivo? Impedir que los modelos de inteligencia artificial que se están desarrollando a través de Google sean utilizados con fines militares por gobiernos como Estados Unidos e Israel. Entonces, esto está revelando una tensión dentro del sector tecnológico, donde los dirigentes de estas empresas están llegando a acuerdos con las agencias de seguridad de estos países, mientras que los trabajadores están planteando la necesidad de discutir la forma en la que se está implementando la inteligencia artificial en la sociedad y los riesgos que esto conlleva. Para contarles más en detalle, estos son empleados de Google que trabajan en un sector que se llama Google DeepMind en Reino Unido, que votaron a favor de organizarse sindicalmente y que enviaron una carta a la dirección de Google solicitando el reconocimiento oficial de sus sindicatos. Según los trabajadores, la intención es presionar a la empresa para que respete sus principios éticos sobre inteligencia artificial. Este conflicto comenzó a intensificarse en febrero de 2025 cuando Alphabet, que es la empresa matriz de Google, eliminó de sus directrices éticas el compromiso explícito de no usar inteligencia artificial para el desarrollo de armas o sistemas de vigilancia. Un trabajador declaró a un medio estadounidense que se llama Wired que muchos empleados se unieron a la compañía creyendo en el lema de desarrollar la inteligencia artificial responsable en beneficio de la humanidad, pero que ahora están viendo que la empresa está tomando otro rumbo. Claro. Entonces, esta preocupación obviamente no se limita solamente a Google. O sea, acá yo le he contado que empresas como OpenAI han llegado a acuerdos con el Pentágono, empresas como Anthropic se han negado a llegar a acuerdos con las agencias de seguridad en Estados Unidos. Entonces el tema está muy candente, y sobre todo por el uso de la inteligencia artificial en la masacre en Gaza y también en, por ejemplo, la operación militar que se hizo en Venezuela, también en la guerra de Irán. Entonces es un tema que está avanzando y los trabajadores están muy preocupados por esta posibilidad de que la inteligencia artificial se use como un reemplazo de las personas y que finalmente estas armas se utilicen de manera o se manejen de manera autónoma y que no haya nadie detrás dándoles órdenes. Es una, crítica y acción, en este caso de rebelión de alguna manera, de la ética, ¿no?, de la inteligencia artificial. O sea, finalmente ya no solamente los usos que son sumamente rentables o pensando lo que tú dices, solamente que nos van a reemplazar a nosotros. Lo que preocupa es ahí el libre albedrío, la conciencia, la responsabilidad humanitaria. Exacto. Es súper buena la acción. La manipulación de las mentes humanas. También. Exacto. A propósito de DeepMind. Y hay antecedentes de organización de los trabajadores en contra de medidas que podrían ser calificadas como poco éticas. Por ejemplo, en el 2018, empleados de Google ya habían protagonizado una protesta contra un proyecto que se llama el Proyecto Maven, que era una iniciativa del Pentágono que utilizaba la inteligencia artificial para analizar imágenes de drones militares, y ahí ejercieron tanta presión que finalmente Google decidió no renovar este contrato. Y otro ejemplo de organización de trabajadores en contra de el abuso de la inteligencia artificial fue el paro de los guionistas y de los actores de Hollywood en 2023, que finalmente lograron doblarle la mano a la inteligencia artificial porque querían reutilizar sus voces, sus rostros y guiones sin ningún tipo de control, casi como lo que pasó acá en Chile con la ley que finalmente se rechazó. Nos trataron de pasar un gol y aquí lo lograron parar en el Congreso. Exacto. Entonces, si esta sindicalización avanza oficialmente, los empleados buscan impulsar varias demandas concretas, y esto yo lo encuentro muy interesante porque finalmente da cuenta de que la organización de los trabajadores sí puede lograr cambios en sectores tan claves como el de la inteligencia artificial. La fuerza del pueblo. Exacto. ¿Qué buscan ellos? Mayor transparencia sobre cómo se utilizan los modelos de inteligencia artificial, límites claros al uso militar de estas tecnologías y revisar los contratos con gobiernos y fuerzas armadas, incluyendo los acuerdos relacionados con Israel.
También obviamente están manifestando su preocupación por el impacto de la automatización en el empleo dentro de la propia industria tecnológica, y los sindicatos afirman que organizados colectivamente los trabajadores tienen más capacidad para exigir la responsabilidad ética de las grandes compañías. Entonces, se considera que esto podría ser un caso muy importante, un precedente para el sector de la inteligencia artificial, y yo creo que no solamente para el sector de la inteligencia artificial, sino que debería ser un precedente para la sociedad. Para la ramal, para el... Exacto, de que finalmente son los mismos trabajadores los que levantan las alarmas en este tipo de situaciones donde los directores de estas empresas están obnubilados por, digamos, utilizar su poder y ganar dinero de una forma que es bastante dañina para la sociedad. Exacto, no solo cuestionable. Que muy buen antecedente y ojalá que les vaya bien, porque pueden hacer fuerza. Ahora, seamos bien honestos. El conocimiento y el desarrollo tecnológico está asociado a grupos de tanto poder que tienen alternativas, miles de alternativas de centrar otras empresas. El Pentágono mismo es el gran iniciador de Internet. Por lo tanto, es una batalla simbólica, importante, pero es simbólica porque el poder no va a usar esto. Es así, nos guste o no. Y lo único que libera es la mente de cada ciudadano. Formar capacidad crítica, porque te van a pasar la máquina por arriba y no te das cuenta y vas a creer en todo lo que aparece en los medios, en las redes, y te van a estar manipulando. Claro, ahí solamente un comentario chiquitito que tiene que ver con que los trabajadores que han desarrollado este tipo de sistemas de inteligencia artificial son trabajadores altamente especializados y calificados. Claro. No son tan fáciles de reemplazar. Entonces, el poder del conocimiento que tienen ellos acumulado es algo que ellos pueden utilizar como moneda de cambio a la hora de negociar. Eso lo pongo ahí como un poquito de esperanza, porque uno dice, quizás van a desarrollar un modelo de inteligencia artificial que va a permitir reemplazarlo a todos y ya no va a existir una especie de resistencia. Oye, y es interesante también vincular esto con esta marcha atrás, ¿no?, que da Zuckerberg, el tema de Meta, ¿no?, que estos despidos que había sido anunciado igual hace un mes o un poco más, de 7.000 de sus empleados y empleadas en áreas dedicadas a la inteligencia artificial, y que los reubicó, porque estamos hablando de 7.000 personas que también deben estar muy calificadas, ¿no? Claro, sí. Yo creo que este va a ser un tema que va a seguir dando que hablar en digamos, este año y los próximos años, porque estamos viendo realmente los efectos de la inteligencia artificial en nuestras vidas, pero esto se va a profundizar. Así que hay que estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir en este ámbito. Pero yo me quedo con este rayito de esperanza de la organización de los trabajadores y la conciencia que tienen ellos respecto a lo que están haciendo en su día a día. Y eso también para todas las personas que trabajamos, siempre hay algo que podemos hacer para que el mundo sea un poco mejor. Y la unión hace la fuerza. No olvidarnos de eso, ¿Siempre. La unión hace la fuerza. Siempre una lucecita de esperanza, ¿ven? En las situaciones más difíciles. Gracias, Gonza. Gracias, Gonza. Son las 8:32. Vamos a una pausa. Más contexto y actualidad después de la pausa. Estás en Línea 1. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Un viaje sonoro que entrelaza raízes, memórias, ritmos, expresiones artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiencia vibrante, diversa y profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Sash. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones.
y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión Usach y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio Usach. Les esperamos. En Sin Pretexto pasamos revista a la agenda de futuro. En un contexto de crisis global que exige anticipar y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad con una mirada analítica y plural. En esta cuarta temporada, el espacio vuelve a reunir propuestas sostenibles e innovadoras, orientadas al bienestar colectivo y de largo plazo, convocando a la academia, centros de pensamiento y polos de desarrollo para un análisis profundo. Todos estos temas confluyen en Sin Pretexto. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Sin Pretexto, Radio Usach 94.5. Radio Usach presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio Usach. Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta Usach, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico Usach. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach. Nuevas voces. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. 8 ya con 37 minutos y tenemos a esta hora 4 grados con un 84% de humedad y vamos a alcanzar, como ya señalábamos, los 21 para esta jornada. Mañana jueves 21, 18 la máxima y el viernes 22 una máxima de 20. En tanto que el fin de semana, según la Dirección Meteorológica, el sábado vamos a alcanzar los 17, o sea, a la baja, y el domingo 24, 18 grados. Así que, mira, y además, bueno, temperaturas bastante bajas que preocupan también, sobre todo con la antesala, ¿no?, del invierno, los virus respiratorios y otros problemas que nos tienen preocupados, que están lejos territorialmente, pero ya sabemos que de África a Europa hay un paso y de Europa a América, Sudamérica hay medio paso. Claro. Sí, efectivamente, porque además del tema del ANTA este año que está muy agresivo, o sea, particularmente agresivo, por lo tanto, eso es una señal para los servicios de salud y la prevención, sobre todo en zonas de riesgo,
que son las casonas donde hay ratones. ¿Sí? Sí. Y si lo ve que el ratón tiene una cola larga, arranque. No respire. Evite respirar, apriétese la nariz, salga, ahí mismo se pega la media ducha y va al médico al tiro, porque si se llegó a contagiar, respiró esas esporias que están dando vuelta, esto lo agarró y no hay vacuna, no hay tratamiento. O sea, No, es pues que a si ver no, si el cuerpo aguanta. A propósito del financiamiento. Bueno, lo que está pasando en África, y ¿por qué lo traigo a colación? Porque en el mundo globalizado, y además un mundo que está en guerra, está lleno de guerra, hay 52 conflictos militares en el mundo, Activo, de los cuales hablamos de 3 o 4, sí, que nos interesan a nosotros, pero el mundo, sobre todo el centro de África, está con serios problemas. República Democrática del Congo, y hay un problema transfronterizo con Uganda, donde hay mucha movilidad de población, muchos porque hay conflicto armado, entonces la gente va, viene, arranca, se protege. Entonces aparece una enfermedad, un terrible virus del ébola, una enfermedad que es desconocida y de alta mortalidad en la República Democrática del Congo. Y se trata de que lo que han logrado detectar por el momento, que hay 6 especies diferentes de ébola y que atacan particularmente a personas y primates, básicamente, y algunas de ellas son terriblemente graves. La más grave es precisamente la que han detectado ahora, donde, por ejemplo, como dato nomás, de las grandes brotes de ébola en África y tasa de mortalidad que varía según la especie entre un 40% a 50% e incluso a 90% para el ébola Zaire, que para que veamos, o sea, lo contagió y se murió. El problema es que África con América Latina no tiene tanto contacto, salvo Brasil, que está incursionando ahí fuerte, China está incursionando fuerte en África, pero es el contacto con Europa. Sí. Y como los chilenos nos gusta ir a Europa y europeos vienen a América Latina por negocio, por paseo, por lo que sea, los riesgos de contagio son tremendos. Y la Organización Mundial de la Salud está genuinamente preocupada y está estableciendo prevenciones. Todavía no se declara pandemia. Mira, 500 pero, casos sospechosos, sí alerta, 130 muertes. Sí, por supuesto. Sospechosas. Y lo que están, dicen, no hay por ahora orden de cerrar fronteras, pero sí hay que estar en total estado de alerta. El problema está en que, como digo, África está en un continente en guerra, gran parte, sobre todo el centro de África, donde está este problema, y contribuyen otras cosas como la deforestación, que hace que la población migre. La destrucción de hábitats obliga a no solo a los seres humanos, sino a los animales que transmiten esto, como los murciélagos, que también se desplazan, y por lo tanto zonas que parecen protegidas de repente se ven invadidas en muy corto tiempo. Y por otro lado está el crecimiento demográfico, la mayor conectividad, sobre todo por, como digo, las masas de población que se desplazan. No es el turista, no es que el migrante, sino que son fugas masivas por efecto de la guerra. Respecto a tu preocupación, Alemania, esto lo acaba de publicar en un medio, larazón.es de España, hace 19 minutos. Alemania recibió al misionero y médico estadounidense contagiado de ébola justamente en el Congo. Se trata de Peter Stafford, que fue trasladado a Berlín justamente para recibir el tratamiento y especializado, mientras la Organización Mundial de la Salud mantiene la alerta internacional por este brote. A propósito también de lo que señalabas. Y mira, nos manda una información nuestro compañero Gonzalo Espinosa sobre la cumbre, este tema que te gusta tanto a ti, entre Putin y Xi Jinping. China y Rusia, ¿no?, que se unen en críticas, señala acá France 24, se unen en críticas a Estados Unidos y exigen reactivar el diálogo con Irán, señala la nota. Y Rusia y China subrayan la necesidad de un pronto retorno al diálogo y las negociaciones de todas las partes implicadas en el conflicto para evitar una ampliación de la zona de conflicto, señalaron en un comunicado conjunto ambos mandatarios. Y agrega el documento que China y Rusia comparten la opinión de que los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán violan el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales y minan gravemente la estabilidad en Medio Oriente. ¿Le habrá dicho eso Xi Jinping cuando estuvo con Trump en China? No creo. Eso se llama negociaciones repartiéndose el mundo. Absolutamente. Claro, estas cumbres, alianza geopolítica, que es el fondo de toda esta discusión, por supuesto, más allá del comercio que llevan empresarios más, empresarios menos. No, la cita de Trump se cubrió con eso de los empresarios, los hombres más ricos,
o sus representantes directos para prometer inversiones y comercio y acceso a tierras raras. Pero eso era para cubrir una reunión donde fue a pedir ayuda para frenar sobre todo el conflicto en Ucrania y el conflicto en el Medio Oriente, donde Trump prometió que en un mes superaba todo eso, lo arreglaba todo, él llegaba y ya. Oye, no hablamos nunca más de Venezuela. Se le escapó absolutamente ambos conflictos, Venezuela y América Latina. Mira, Cuba va a terminar cayendo probablemente en la mano de Estados Unidos. Están incluso altos ejecutivos del FBI, no, de la CIA, perdón, están viajando a Cuba, o sea, se está negociando alguna manera de mantener. Ahora Cuba no es, estos son de tiro largo, no son como los venezolanos, que los únicos que defendieron a Maduro fueron los cubanos que lo protegían. Este es más complejo, pero aquí se está moviendo mucho esas reuniones, el mapa del mundo, y Estados Unidos lo que está proponiéndole a China, a Rusia, es un entendimiento. Por eso que no es enemigo Rusia, sino que dice, mira, América para Estados Unidos, gran parte del Asia para China, y por eso que incluso Taiwán está dispuesto a dejarlo. Claro que lo van a desmantelar los americanos, van a llevar toda la tecnología, va a dejar solamente la fábrica, los edificios y no los equipos. Así que ese probablemente va a ser el giro que tomen los acontecimientos en algún momento. Y a Rusia le dejan manos libres en el espacio exsoviético. Sí. Por eso, porque además había un compromiso de la era Gorbachev, de que se iba a desactivar y que iban a liberar, a dejar en libertad de acción a todos los países que eran el borde entre China y Europa, Polonia, Hungría, Bulgaria, pero ahora está Occidente operando en el área post-soviética, como Ucrania, donde nació Rusia, dicho sea de paso, la Rus de Kiev. Y esa negociación está en paralelo con Trump. Y Trump lo reconoce. Bueno, y el Kremlin prevé una visita a Rusia. Claro, trabaja con el esquema de una repartición del mundo. No es una globalización, claro, sino que es una globalización, pero con mapas territoriales, áreas de dominio, etcétera, que es la visión clásica. A diferencia de China, que quiere multilateralismo, porque no le interesa apropiarse políticamente de un territorio, sino lo que quiere es libre comercio en todo el mundo, porque se siente segura. Estados Unidos se siente inseguro, por eso se repliega a un área territorial. Ale, no va a ir Donald Trump al parecer, según publica acá el diario La Tercera hace un par de horas, sino sus enviados especiales a Rusia. Ahí por eso están hablando de Witkoff y Kushner. Y esto lo señalaron desde, digamos, el Kremlin, de esta próxima visita, pero no necesariamente directamente del mandatario. Y acá esperamos, dicen, las próximas semanas la visita de Witkoff y Kushner, ha señalado Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso Vladimir Putin, que ya decíamos, ¿no?, está ahí con Xi Jinping, y en declaraciones, esto lo hizo al Canal 1, y llegan después de que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmara, además, que es posible que se dé una reunión entre el propio Putin y Trump en noviembre. No sabemos si en Rusia, en Estados Unidos o en otro lugar, pero a Moscú van a viajar entonces estos asesores de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y recordemos que Jared Kushner es además yerno de Donald Trump. Así que vamos a ver ahí qué sale de esas conversaciones. Nosotros continuamos cuando son las 8:47. La última recarga informativa en Línea 1. Gonza, el remate final. Ponga el gol del minuto 90. Siguiendo en el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera alcanzar muy pronto un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán e insistió en que Teherán está cansado y en que las autoridades iraníes quieren lograr un pacto con Washington. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles que la guerra se extenderá más allá de la región si Estados Unidos reanuda las hostilidades contra la República Islámica después de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de atacar de nuevo al país persa si no se logra un acuerdo. La Guardia Revolucionaria denunció que Estados Unidos e Israel no han aprendido de las derrotas estratégicas sufridas frente a Irán y afirmó que pese a los ataques lanzados por Washington y Tel Aviv, la República Islámica aún no ha utilizado todo su potencial militar. Somos hombres de guerra y verán nuestro poder en el campo de batalla, no en comunicados vacíos ni en páginas virtuales, señalaron desde Irán. Y al menos 3 máquinas forestales, volviendo acá a Chile, resultaron quemadas
en un atentado registrado durante la madrugada de este miércoles en la ruta que une las comunas de Lautaro y Curacautín en la región de la Araucanía. El incidente ocurrió en el sector de Rariruca, donde trabajan actualmente las policías para esclarecer cuántas personas participaron en este ataque que se da luego de estos operativos que se están desarrollando en Temucuicui. ¿Qué hora? La agenda del día en línea 1. Son las 8:49, revisando la agenda, te cuento que ya comenzó a las 8:30 la Comisión de Ciencias de la Cámara, que sesiona para recibir a la ministra Jimena Lincolao, a fin de que se refiera, entre otras materias, a la salida del ex subsecretario Rafael Arauz, quien también está invitado a esta instancia que comenzó hace ya unos 20 minutos. Bueno, y a las 10 se realiza la votación del proyecto de rebajas tributarias y otras medidas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Va a ser seguramente larga porque se fundamenta el voto. Claro. Aunque es probable que se cierre la discusión por parte del que controla la mesa. Así es la importancia de controlar la mesa y el error de la oposición de dividirse. Le regalaron al gobierno la ventaja de poner los ritmos y las prioridades. Ese es el rol del presidente de la Cámara, que es o presidenta, que es el que maneja la agenda. Bueno, sigue la cosa. Sigue la cosa y a las 11 de la mañana la Comisión de Constitución del Senado tramita el proyecto sobre responsabilidad penal adolescente. Vamos con los resultados de la pregunta del día. Uy, la diferencia. Bueno, repite la pregunta. El presidente José Antonio Kast realiza el cambio de gabinete más rápido desde la vuelta a la democracia. Lo estuvimos comentando ahí con Mario Herrera, también con el senador Juan Luis Castro. Las salidas de la ministra de Seguridad Trinidad Steiner y de la vocera Mara Cedini. Le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales qué le parece esta situación. Un 1% dice que demuestra liderazgo del presidente Kast, un 21% dice que ahora empieza el gobierno y un 71% dice que es una decisión oportuna. En la misma línea de lo que comentábamos recién. Compañeros, antes de despedirnos y contarles que ya tenemos 4,7 grados, está subiendo, hacer un saludo especial en este miércoles 20 de mayo, porque nuestro queridísimo compañero, editor periodístico, voz radial y el mejor compañero que salió el año pasado también, muy querido Rodrigo Alcaíno, está de cumpleaños. Rodrigo Alcaíno Padilla, hoy cumple 48 años, lo puedo decir porque se mantiene muy joven, no está pisando los talones. Querido compañero, espero que no nos estés escuchando, que estés durmiendo, que estés tranquilo en tu casa en este día también de descanso para ti, que disfrutes con tu linda familia. Así que Enlace USACH lo hace hoy nuestro compañero Felipe Barra, pero muchos cariños para nuestro querido Rodri. Feliz cumpleaños, don Rodri. Eso, auguri, auguri. De verdad, es una gran persona. Gran persona. Gran colaborador. Muy noble, y muy noble. ¿Qué te voy a decir? No solo gran persona, gran profesional. Ustedes lo conocen, pero nosotros lo conocemos en la intimidad. Y está pasando un momento difícil, por eso que un abrazo bien especial. Un abrazo para ti, Rodri, te queremos mucho. Y nosotros nos despedimos entonces, esperando que tengan todos una preciosa jornada. Y para aquellos que les toca también el sanguchito, como nosotros, y yo me voy, me despido también, porque me voy de semana de receso. ¿Tú te vas de semana de receso? Sí, vuelvo en junio, compañeros, que les vaya muy bien. Que les vaya bien. Los invito a la Nos Furia. Quedamos con Alejandro la próxima semana. Por supuesto, agradecida también ahí. La Furia del Libro la próxima semana, ahí vamos a estar también desde la estación Mapocho. Bueno, que lo pase bien, disfrute, descanse. Gracias. A todas, gracias y nos vemos el lunes. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en línea 1.